son varias, diversas expresiones clínicas en niños. La desnutrición es un problema mundial con alta mortalidad y morbilidad infantiles. Es secundaria a entre la etiopatogenia está una ingesta inapropiada de alimento o una absorción deficiente o la escasez de la dieta, o sea, del alimento, e inclusive factores de una mala atención y negligencia por parte de la familia. Y en los más jóvenes, trastornos emocionales. Todos estos pueden ocasionar desnutrición, como vamos a ver enseguida. Ciertas anomalías metabólicas también pueden ocasionar el estrés, la enfermedad o la utilización de una serie de medicamentos, antibióticos durante mucho tiempo, catabólicos, de la misma forma. Todos estos van a condicionar a la desnutrición. Entonces, esto no corre aquí. ¿Qué ha pasado con esto? No quiere correr. A ver qué ha pasado. ¿Por qué no quiere compartir? Ya no quiere compartir. Otra vez. Han recibido ustedes las gráficas, ¿no es cierto? ¿Han recibido las gráficas? Sí, doctor. Ya, tienen las gráficas, qué bueno. Las están viendo ahora, Sí, ¿no? doctor. Ya. La gráfica número 2. Doctor, si gusta, yo puedo compartir la presentación. Muy bien, a ver, inténtalo porque aquí resulta que no sale la presentación, no quiere, no sé qué es lo que he movido aquí para que no se vea la presentación. ¿Puedes mostrar la 2? Sí, un momento, por favor. Ya te espero, mejor. Yo te voy diciendo luego cuál es. Ahora sí, pueden ver, ¿no? Sí, Sabita, se ve. Bueno, entonces la idea de la desnutrición es pues justamente la que se ve en la imagen, ¿no? De dos chicos que están realmente en malas condiciones y los conceptos prácticamente son iguales. Entonces, la desnutrición tiene, aparte de la enfermedad, el estrés y la precisa evaluación de la desnutrición es difícil, es dificultosa, ya que hay disturbios leves que habitualmente son inaparentes, son aquellos disturbios solamente son severos, ¿no? Eso es. Voy a salir de aquí para ver. Entonces, si es una enfermedad que ataca todos los sistemas, produce disminución drástica o aguda y crónica o del peso y de la talla, pero la causa es la falta de alimento, disponibilidad de nutrimento, ya saben, absorción mala, exceso de pérdidas y
grados de pérdida de peso, o sea, un déficit antropométrico, que además se asocia con signos y síntomas que vamos a ver enseguida, ¿ya? La número 3, por favor. La Organización Mundial de la Salud, según estadística, 3 y 5 millones de niños menores de 5 años fallecen cada año por este motivo, ¿sí? La siguiente, ya. Entonces las causas son falta de alimento, mala absorción, deficiente, mala ingesta inapropiada, es decir, la negligencia familiar, anomalías metabólicas, mala absorción y una serie de intolerancias a los diversos compuestos, a los nutrientes, ¿no es cierto? El estrés, enfermedades intercurrentes, tratamientos antibióticos que ocasionan disbacteriosis y mala absorción, y la negligencia familiar que está ahí. Siguiente, a ver. Ya, esta es una gráfica para mirar, ¿no es cierto?, con la flecha hacia arriba, las causas de desnutrición infantil, pues desde recursos potenciales, medioambientales, tecnológicos, institucionales y humanos, que contribuyen a la formación de los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales. Y esto produce recurso existente, organización, control de la distribución del alimento, en fin. Pero todo eso además está pues obstaculizado por una falta de educación y conocimiento. Y ahí ustedes saben totalmente que hay pues gobiernos y gobiernos, hay políticas de salud y políticas de salud, ¿no?, que van a crear causas subyacentes de desnutrición, insuficiente disponibilidad y acceso a los alimentos, inadecuadas prácticas de alimentación y cuidado, agua y saneamiento y servicios de salud insuficientes, en fin. Entonces, todo esto es prácticamente la base para llevar a una inadecuada ingesta de alimentos y, lógicamente, a la interrelación de la desnutrición con la enfermedad, ¿no? Entonces, esto ya se manifiesta clínicamente, ¿no es cierto?, después del origen real de lo que pasa con la alimentación, la gente que no tiene acceso a la alimentación. Veremos la siguiente. El ciclo desnutrición, infección, desnutrición. Ingestas pobres de alimento, eso te lleva a pérdida de peso, retraso del crecimiento, reducción de la inmunidad, lesiones membranomucosas y enfermedad, ¿no es cierto? Frecuencia, gravedad, duración, repetición de enfermedades, diarreas, iras, hasta que una vez se vuelve neumonía o una gastroenteritis con infecciones fuera del intestino, y la duración del proceso que también interactúa en mayor enflaquecimiento de la persona, del niño, y esto te lleva siempre a pérdida de los hábitos alimentarios, del apetito, de los nutrientes, absorción inadecuada, alteración del metabolismo. Ingestión alimentaria inadecuada es un ciclo vicioso entre infección y desnutrición, ¿no? Entonces, no se olviden de este mecanismo, así sencillito y tan social que es como para darse cuenta de lo que está pasando. No tenemos genes para saber esto. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo del niño y ambientales. Los factores del niño son bajo peso al nacer, o sea, prematurez, peso bajo de nacimiento, privación del amamantamiento de seno materno, que eso es lo que ustedes tienen que luchar en su práctica general y decir a la madre que ha tenido su recién nacido que tiene que darle lactancia materna y exigirlo en lo posible que esa señora tenga que dar lactancia materna a su niño. Solamente si tuviese un cáncer, una enfermedad
consuntiva final, terminal, enfermedades muy raras, podría ser que tal vez pueda uno decir, bueno, va a tener que suspender, como ustedes ya tienen una tablita, por ejemplo, para decir a quiénes no le pueden dar lactancia materna y por qué. O sea, la lactación temprana o tardía, muy temprana cuando se quiere introducir alimentos diversos de la leche antes de los 6 meses. O tardía cuando se sigue dando el pecho hasta el año de edad y después y la mujer pretende darle de comer al niño diversos alimentos que el niño ya no acepta. Entonces hay un tiempo que ustedes también ya saben que en qué tiempo se debe dar alimentación fuera de la leche, ¿no? Infecciones gastrointestinales recurrentes, y ahí está la mala absorción. Un ratito, no la pierdas todavía, la anterior. Ya. Mala absorción intestinal, no se olviden de los grandes cuadros de diarrea crónica, con intolerancia a la lactosa, intolerancia a las proteínas, ¿no es cierto? Intolerancia al gluten. Entonces, todo eso tiene que estar también en la mente de cada uno de ustedes. Ambientales, estrato social pobre, malos hábitos alimentarios, higiene y saneamiento deficientes, falta de servicios básicos de drenaje, de agua corriente, hasta de electricidad. Siguiente. Ahora sí, tenemos otro, ¿ya? Entonces, la desnutrición tiene muchas clasificaciones. Por el tiempo, aguda, donde observamos déficit de peso sin deterioro de la talla. Recuerden siempre esto, es interesante. Aguda, donde hay caída del peso, pero la talla se mantiene en rango normal. El tipo está enflaquecido. Crónico, cuando hay tanto caída del peso como de la talla, pero más de forma crónico reagudizado. Es niño que tiene deterioro en la talla, ¿no? Pero también se observa el deterioro importante del peso. Entonces, es importante aguda, crónica y crónica reagudizada. Esto también se hace en práctica somatométrica en consulta externa. Y en consulta externa todos caemos en la consulta externa. Nadie se va a escapar de la consulta externa. Siguiente, a ver. Otra clasificación, esto es de un mexicano que se llama clasificación de Gómez. Es la severidad de la desnutrición clínicamente observando al paciente, además con definición de la caída de peso que tenga el niño en relación al peso con el percentil 50. El percentil 50 está en la curva de crecimiento que ustedes tienen siempre a disposición, que vamos a ver enseguida, y que es el percentil medio. 2 desviaciones estándar por abajo es desnutrición inicial. Primer grado, segundo, tercer grado. Siguiente. Este es Butterlove, es un poco más antigua esta y relaciona el peso-talla, el cociente peso-talla en grados, leve, moderada, grave, basado en percentil, también 50 somatométrico. Entonces también esa es otra forma de clasificar la desnutrición. Siguiente. Según la etiología primaria, se presenta cuando el aporte de nutrimentos es inadecuado para cubrir necesidades y son repetidos de diarrea o infecciones de vías respiratorias repetidas. Secundaria, cuando existe alguna condición subyacente que conduce a una inadecuada ingestión, o sea, no se absorbe bien el alimento, no hay una buena digestión del metabolismo de los nutrientes. Y mixta cuando se asocian estas dos causas anteriores. Entonces, es otra forma de clasificación de la desnutrición. Siguiente, a ver. Clasificando etiológicamente intensidad de la desnutrición, tiempo de duración y presentación clínica, es el dibujito que tenemos anteriormente, que hemos visto en varios, es un resumen de eso. La idea de la presentación clínica nos da la idea de lo que es marasmo y kwashiorkor, que son extremos de la desnutrición que ya eso clínicamente cualquiera detecta y dice, no, pues este tiene marasmo o tiene kwashiorkor. Entonces, vamos a ver enseguida esas dos alternativas. Siguiente. ¿Cómo se hace una evaluación
para el clínico joven como nosotros, que somos jóvenes que estamos entrando a la práctica clínica. Primero, sabemos que es dificultosa. Segundo, sabemos que los trastornos leves son inaparentes. Solo los trastornos se hacen graves, como kwashiorkor o marasmo. Tiene que hacerse una cuidadosa historia clínica alimentaria. Si tienen colaboración en su hospital o en su centro de salud de la nutricionista, mejor. Si no la tienen, entonces van a tener que hacer ustedes esa cuidadosa historia clínica alimentaria. Y nosotros en el ambulatorio miramos las curvas de crecimiento que siempre están dispuestas ahí en el escritorio de la unidad y del consultorio, y entonces buscamos evidencias específicas clínicamente. Palidez, piel plácida, escaso tejido celular subcutáneo, antecedentes de enfermedades a repetición, y podemos pedir laboratorio. El laboratorio que pedimos es el básico, ¿no? Biometría hemática, seriado de heces fecales y el examen general de orina en la búsqueda de enfermedades crónicas inaparentes. Siguiente. Saba. Eso, muy bien. Entonces, los métodos son antropométricos con mediciones. Bioquímicos, sangre, orina es, como hemos dicho, o medición de variedad de compuestos en sangre de diversos elementos metabólicos que tengan relación con el estado nutricional. Glicemia, perfil metabólico, perfil lipídico, función renal, por ejemplo. Métodos clínicos, observamos signos y síntomas de la desnutrición. No son específicos y al principio son muy inaparentes. Y los métodos dietéticos incluyen encuestas para medir la cantidad de alimentos, el horario de los alimentos consumidos durante uno o varios días y los patrones de alimentación que tiene el niño en su familia durante varias semanas o meses previos. Siguiente. Estas son las curvas que tienen ustedes en la consulta, ¿no? Son curvas que tienen el peso, la talla, la relación de talla con peso, talla con edad y el crecimiento en peso, en percentil 50 en la curva del percentil 50 y sus desviaciones estándar, 2 o 3 por debajo, 2 o 3 por arriba para entrar también a obesidad. Siguiente, por favor. Son las mismas, ahí tienen todas las curvas que ustedes van a tener en mano. Si ustedes tienen una libreta, pueden comenzar a hacer. Hay gente que tiene en su libretita de bolsillo ya esto guardado, listo para utilizarse. Siguiente, por favor. Lo mismo, siguiente, mujer, varón, niños, niñas, siguiente. Siguiente. Este es el carnet de control del niño sano, supuestamente, pero también para el enfermo sirve, ¿ya? Este tiene las curvas, ¿no? Entonces están en relación a talla-edad. Entonces, la talla-edad es la que se controla en las abscisas, se controla la edad del paciente y en las ordenadas vamos controlando en qué lugar está y señalamos siempre con un punto. Hay que graficar esta curva para ver esa tendencia del crecimiento del paciente en sus controles que habitualmente en el primer año son cada mes, en el segundo año cada 2 meses, en el tercer año cada 3 meses, en el cuarto año cada 4 meses. Fácil de recordar esto, ¿no es cierto? Esos son los controles que ustedes van a ejercitar durante su permanencia en la consulta externa. Entonces, el primer año hay que ver cómo va creciendo cada mes el niño, el segundo cada 2 meses, el tercero así. Eso es fácil de recordar y graficar. Este gráfico de curva de crecimiento es hasta los 5 años. Hay curvas especiales, vigilancia especial en los chicos que tienen 5 años y tienen trastornos de la desnutrición. En la parte derecha hay el desarrollo neuromotor, desde la posición de cúbito hasta el niño que camina. Entonces también ustedes tienen
Ahí tienen un cuadradito donde ustedes marcan qué habilidad neuromotriz ha obtenido el niño examinando al niño, ¿no? Eso también los ayuda a ver su desarrollo neuromotor. Siguiente. Los signos de la desnutrición ya se hacen evidentes, son retardo del crecimiento, pérdida de peso y atrofia muscular en el marasmo. O sea, niño enflaquecido, niño esquelético. El kwashiorkor tiene otros signos más evidentes, como lo tiene el marasmo. En el niño que tiene kwashiorkor hay hipoproteinemia, dermatosis triginosa, pelagroide, está hinchado, parece gordo, pero está hinchado, tiene el vientre muy prominente y tiene un aspecto realmente abotagado y tiene además esteatosis hepática. Siguiente. Entonces el marasmo es un cuadro clínico común en regiones donde la alimentación es insuficiente, no se conoce bien las costumbres y técnicas de alimentación por parte de los familiares, hay pobre higiene. Esta enfermedad también se llama atrofia infantil, inanición, atrepsia. Entonces, es una deficiencia calórico-proteica. El niño tiene apariencia de un hombre viejo, el peso es muy bajo, tiene buen apetito, pero es el niño que está en márgenes de guerra, por ejemplo, en sitios donde hay conflagraciones sociales grandes, ¿no es cierto? O bélicas, sitios donde hay guerra, ¿no? El cabello es usualmente normal y la deficiencia calórica llega a ser muy extrema por la falta de alimento. Siguiente, por favor. Entonces, el marasmo es un tipo de desnutrición energética por defecto, energía, acompañada de una atrepsia, una emaciación por falta de calorías en la alimentación, ¿no? Ese es el marasmo. Siguiente, a ver. El marasmático, ¿no? Un chico que tiene un aspecto irritable, apático, cabello normal, tiene aspecto envejecido, la piel es seca y plegadiza, tiene el signo del pantalón, si lo levantan y le miran las nalgas, parece que tuviese puesto un pantalón que es muy grande para él. Todas las extremidades son flácidas, el peso es muy bajo, no tiene edemas, hay disminución del tejido muscular y adiposo y está, como decimos, un poco triste, está bastante triste y tiene cara de anciano. Siguiente. Entonces la atrofia infantil es ya un estado de inanición, donde no hay ya donde comer absolutamente nada. Les digo, zonas de conflictos bélicos o sociales o de algún desastre geológico, un terremoto, un incendio, un tsunami, una de estas cosas, ¿no? Donde pasa la gente sobreviviente tiene este tipo de desnutrición. Entonces hay una falta de calorías, también de proteínas, falta mixta de los diversos alimentos, y también está esta enfermedad en la pobreza y marginalidad por escasa ingesta, ¿no? Aquí en La Paz han visto hace un par de años, ha habido alguien que se ha muerto de hambre, ¿no? Una niña que se ha muerto ahí en el Alto con falta de alimento, ¿eh? En la pobreza y atrofia infantil más tremendos. Alimentación insuficiente con ganancia de peso, ¿no? Más bien, no hay ganancia de peso o caída del peso. El signo de pantalón que ya hemos comentado, aspecto senil, distensión abdominal y la diarrea terminal, una diarrea intratable. O sea, que el paciente tiene diarrea y diarrea que no podemos parar con nada. Entonces, ese ya es un manejo bien complejo para el que lo va a manejar.
habitualmente gastroenterología, nutrición, es decir, en forma multidisciplinar se maneja al paciente. Siguiente, a ver. Las alteraciones bioquímicas que se encuentran en este paciente cuando ya está en una unidad de hospitalización, ¿no? La caída, hay hipocalemia, hay hipernatremia corporal total, distribuida inadecuadamente, no hay una buena función, no hay un funcionamiento adecuado a la bomba de sodio y potasio, la tepeasa, hay un aumento del sodio plasmático, pero no sodio intracelular, el sodio está retenido, perdón, al revés, el sodio está retenido en el intracelular y el extracelular es bajo, igualmente el fósforo, y las alteraciones bioquímicas, caída del calcio, falta de vitamina D, caída del magnesio, y hay aumento del calcio en algún momento por desmineralización de los huesos, menos zinc, entonces te lleva a edema, ulceraciones cutáneas, detención de crecimiento y los trastornos inmunológicos. Por eso ahora ustedes ya saben la importancia del zinc en inmunogenicidad. Disminución de hierro, lógicamente, puede haber inicialmente aumento del hierro por depósito de cobre, de hierro en forma de ferritina, o sea, serológicamente no hay. Disminución del cobre, de selenio y la biotina. Las vitaminas hidrosolubles también habitualmente están normales, pero no tienen sustrato de función bioquímica. Tenemos otra. El otro proceso se llama desnutrición calórico-proteica kwashiorkor. Viene de una palabra, ese kwashiorkor, viene de una palabra que quiere decir el segundo niño. Es una palabra que también significa, en Tailandia o en algún lado del sudeste de Asia, niño rojo. El kwashiorkor es una enfermedad que tiene una causa fundamental, segundo niño. La madre tiene el primer niño, lo alimenta y de repente se embaraza nuevamente y va a tener un segundo niño. A ese segundo niño le comienza a dar el alimento proteico que corresponde a la leche materna. Y a este primer niño lo desteta, lo despecha y le hace comer pues lo que venga, ¿no es cierto? Si hay un poco de proteína, tal vez, más carbohidratos, entonces el niño comienza a tener otro tipo de alimentación súbitamente. Aunque su peso está menos afectado por edema, hay fracaso del crecimiento, hay dermatosis, hiper o hipopigmentación, pero en forma de bandera francesa, dicen, de varios colores, ¿no es cierto? Edema abdominal, tiene un abdomen hinchado. Este chico que vemos en la fotografía tiene además una hernia inguinal, umbilical por debilidad de la pared, puede tener ataxia, hepatomegalia, hígado graso, estomatitis angular, o sea, boqueras, queilosis, tiene inflamación de la lengua, de los labios, lenguarisis geográfica. Tiene un aspecto más bien abotagado, no es un niño delgado, ¿no es cierto? Es un niño edematoso por hipoproteinemia, o sea, hay una hipoalbuminemia. Siguiente, a ver. Entonces, este chico no puede mantener un equilibrio nitrogenado. Entonces, como las proteínas son capaces de mantener este equilibrio por retención de nitrógeno, ya no tiene este mecanismo. Cuando la dieta no contiene ya cantidades adecuadas de aminoácidos esenciales que le da la leche materna, ¿no? Entonces el equilibrio nitrogenado ya no se mantiene y el chico comienza a presentar retención de líquidos. Además de que la ingesta adecuada de carbohidratos y grasas minimiza la
la ingesta calórica, pero ya no hay un buen compartimiento y una buena presión oncótica de las proteínas. Entonces, puede haber carbohidratos, pero esto da calorías y no una estructuración corporal. Siguiente, ¿ve? Y ya, esta es igual para mirar también la diversidad del perfil clínico que tiene el paciente de Kwashiorkor. Mayor frecuencia en lactante mayor y preescolar, es niño que ha dejado de tomar leche de su madre, y preescolar, y comienza a comer más carbohidratos y almidones, tiene aspecto de extrema miseria, apatía, en fin. Las características que se han mencionado están aquí mucho más detalladas. Entonces, el problema también es de que hay trastorno del desarrollo neuropsicomotor, atrofia cortical, ¿no? Entonces, retraimiento, irritabilidad, alteraciones neuronales. Entonces, estos datos se asocian al desnutrido que está con hinchazón. Esta desnutrición también se ve en otro grupo de personas, por ejemplo, la gente que se dedica a beber alcohol en forma ya prácticamente en un alcoholismo extremo, donde también se presenta la hinchazón, se presenta el edema, se presenta la atrofia hepática, pero antes hay una hepatomegalia. Entonces el paciente tiene una hepatopatía crónica que llega a la cirrosis, ¿no es cierto? Entonces esas características el edema producido por hipoalbuminemia están presentes. Siguiente, a ver. Entonces el Kwashiorkor, apatía, tristeza, igual, cabello rojizo quebradizo, cara de luna llena, adelgazamiento muscular, con presencia de grasa, edema, hinchazón del paciente. Cuando se lo ve hinchado al paciente, muchas veces dicen, no, este paciente es nefrópata. ¿Qué podría tener? Debe tener un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Esa hipoalbuminemia nos llevaría tal vez también a un aspecto de estas condiciones de un niño que tenga una nefropatía, que es una necrosis lipoidea, por ejemplo. Entonces, eso también es diagnóstico diferencial, el edema que tiene este paciente. Siguiente, por favor. Entonces, en el tracto gastrointestinal se presenta hipocloridria, disminución de la secreción de las enzimas gástricas, intolerancia a la lactosa, o sea, mala absorción intestinal, mala digestión por secreción de las enzimas gástricas. Hay sobrecrecimiento bacteriano, o sea, diversas cepas que son enteropatógenas muchas veces van creciendo en gran cantidad porque no hay los bacilos lácticos normales del intestino, ¿sí? Y entonces se establece una parasitosis en un intestino diversa, protozoarios o metazoarios. No hay una buena absorción de grasas, hay una pérdida de grasas por eso muchas veces, y el intestino tiende a tener alteraciones de la motilidad con tendencia a estreñimiento, deposiciones grandes y bastante pastosas o dificultosas de eliminar, en el caso de que no tenga diarrea el chico. Entonces, la desnutrición infantil también tiene sus efectos sobre el tubo gastrointestinal, con atrofia más que todo de vellosidades, ¿no? La histología demuestra que las microvellosidades han ido desapareciendo y los mecanismos de liberación de las enzimas del mecanismo normal de absorción de los carbohidratos han desaparecido. Pues hay intolerancia a las disacáridasas, a los disacáridos, en fin, es un trastorno bastante serio el que sufre el intestino del desnutrido. Siguiente. El tratamiento de la desnutrición. En este laboratorio ya tenemos la idea general. Cuando hay desnutrición hay que prevenir deshidratación, ¿no?
tratando de establecer un balance hidroelectrolítico y metabólico que no es fácil. Cuando el niño está con los datos que hemos visto clínicamente hablando, es un poco difícil manejar los electrolitos y el compartimiento interno. La natremia, la calemia y las alteraciones de los otros elementos, los microelementos como el magnesio, el fósforo, el calcio, son un problema de manejo que tiene que ser efectuado con mucha atención, además de la disposición de un buen laboratorio que vaya viendo el perfil de cada uno de estos elementos que se van alterando. Tratamiento de la desnutrición, entonces, es administrar siempre vía oral vitamina A. En la historia, en el carnet de salud y en la historia clínica, están los tiempos que deben ustedes dar macrodosis de vitamina A según esquema etario. Está escrito ya en el carnet de salud, entonces es solamente dar una orden a la enfermería, revisar el carnet de salud y decir a la enfermera qué cantidad de vitamina A según edad se puede dar, menos de 6 meses, 50.000, 6 meses hasta 12 meses, 100.000, mayores de 12 meses, 200.000, una vez en el año. El ácido fólico, administrar vitamina K, semanal intramuscular al paciente que está desnutrido, ¿no? Pero los otros, la vitamina A, por ejemplo, en forma preventiva, ustedes tienen que revisar el carnet de vacunas y ahí están escritos los micronutrientes. Entonces ustedes, para evitar la desnutrición también, entre otras cosas, pueden evitarla mediante la administración de vitamina A o ácido fólico con hierro. Pero estos pacientes que ya están en el problema de la desnutrición tienen que recibir todos estos elementos en las cantidades que están mencionados durante mucho tiempo, hasta que prácticamente restablezcan su estado nutricional. Siguiente. En la fase 1, la rehidratación, que ya les he dicho que es un poco difícil de manejo, recuperación de nutrientes y tisulares, rápido y seguro, gradualmente. Eso es un trabajo también, si es que están con nutricionistas, de la nutricionista, si no, tienen que hacer cálculos iniciales de proteínas 2.5 gramos por kilo y por día, y luego también adecuar los alimentos que tengan a disposición y consolidar la recuperación nutricional hasta que no haya signos de edema, lesiones cutáneas, en fin. Es un restablecimiento largo que debe ser súper vigilado, y además, si es que ustedes van a manejar el paciente ambulatoriamente, son instrucciones que tienen que recibir los familiares que están cuidando al chico. Siguiente. Los chicos que tienen desnutrición severa y deshidratación, entonces tienen una hiposmolaridad sérica con hiponatremia severa, compartimiento extracelular que tiene poco sodio, pero que está definiéndose en el intracelular. Puede haber acidosis metabólica leve o moderada, alta tolerancia a la hipocalcemia, reducción del potasio corporal, hemos dicho eso, reducción del magnesio, alteraciones hemodinámicas, y entonces el manejo es, pues, lógicamente con cantidades de líquido que no encharquen al paciente en forma de agua y glucosa. Muchas veces procede también a la administración de los electrolitos según el ionograma que nos llega cada día, o cada 6 o cada 8 horas, según la gravedad del paciente, y la administración de líquidos que también ya conocen, desde los basales a tomar en cuenta las necesidades del paciente según su condición clínica de Kwashiorkor o de un paciente que está con deshidratación, desnutrición marasmática, ¿no? Y deshidratada encima. Siguiente, a ver. Entonces, la hidratación con desnutrición crónica tiene ciertas características, tiene que ser un tratamiento parenteral inicial, ¿no es cierto? Y manejada siempre con la idea de que pueda ser una deshidratación hiponatrémica. Entonces habrá que subir de 5 a 7 el sodio, ¿no es cierto? Habrá que vigilar el edema, cantidad de líquidos y ritmo de alimentación. Muchas veces hasta se debe dar hemoterapia con sangre para controlar, o con
cantidades de paquetes globulares para controlar el estado de colapso, ¿no es cierto? Y sales de potasio, sulfato de magnesio intramuscular, y hay que vigilar también el electrocardiograma. O sea, ya vemos, es una terapia intermedia a intensiva lo que se hace con estos pacientes. Ya no se puede manejar con una vía, muchas veces solamente con el manejo estandarizado de hiponatremia, sino que ya debe ser vigilada, monitorizada prácticamente toda la curva de electrolitos de diversos microelementos y inclusive el equilibrio ácido-base y la diuresis, o sea, es el control muy intenso y muy extenso del medio interno. Entonces, recomendaciones para ustedes, siempre si es que encuentran un paciente así, están solos, traten de apoyarse siempre en el laboratorio, hay que vigilar la diuresis y controlar el peso diario y vigilar también qué ingesta está recibiendo el paciente. Siguiente, a ver. Aquí está el tratamiento de la desnutrición. Estos son guías de la Organización Mundial de la Salud. Hay que, en forma general, tratar o prevenir la hipoglicemia, que se presenta, el tratamiento de la hipotermia, mantener al paciente en condiciones térmicas, tratar o prevenir la deshidratación que hemos hablado, el desequilibrio de sodio, potasio y cloro. Se da antibióticos, sí, porque hay infecciones intercurrentes. Los micronutrientes que hemos hablado también. Y la realimentación, si están en un hospital, es mejor que siempre hagan nutrición con cantidades iniciales de proteínas por kilo de peso, igual grasas, igual los carbohidratos. Y hay que vigilar el crecimiento del paciente, su desarrollo neuromotor, a través de una estimulación sensorial de apoyo emocional. Y hay que, cuando al paciente se lo da de alta, no le pueden decir ya, ahora ya está sanito, anda a la casita a ver qué pasa, ¿no? Sino que van a tener que hacer un seguimiento permanente del paciente durante un buen tiempo. Entonces, es importante que ustedes tengan esas ideas generales de desnutrición. Siguiente. El tratamiento de la desnutrición leve y moderada puede ser efectuado en casa, en domicilio. Entonces, evaluamos en anamnesis la cantidad y calidad de alimentos que está consumiendo. Si tiene patología asociada como deshidratación y tenemos las de enflaquecimiento severo o edema, entonces tenemos que remitir al hospital para examen y evaluación. Internación, y si no, hacer consultas de seguimiento 7 días una vez a la semana, y si no vuelve y estamos en periferia, nosotros mismos tenemos que ir a buscar al paciente, es una búsqueda activa. Indicar alimentación complementaria, indicar a la madre cuándo debe volver con urgencia, significa parte de la estrategia IEPI. O sea que cuándo debe volver con los signos de peligro en general y de otra manera el control es semanal en el ambulatorio. Siguiente. En la teología de la desnutrición primaria siempre está el fracaso de la lactancia, no hemos educado bien a la paciente o ha habido algún problema de tipo emocional, familiar, sociofamiliar, por ejemplo. No le hemos enseñado bien las prácticas de destete, la alimentación, que a ustedes ya saben cómo se deben introducir y qué alimentos deben comenzar a introducirse. La pobreza extrema, donde no hay alimentación, no hay dinero para comprar alimentos. Las creencias alimentarias de la comunidad. Esto es un problema que ustedes también van a encontrarse en su práctica diaria, porque hay gente en la comunidad que no hace comer un alimento porque cree que tiene ciertos efectos gastrointestinales, produce diarrea, produce estreñimiento,
o alguna cosa que se le ha ocurrido a la más viejita de la comunidad, decirla y decir que esto es así, no se le debe dar este alimento porque le hace caer los dientes o cualquier de estas cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de tabúes que dificultan la alimentación, pero ustedes no tienen que ser, diríamos, recalcitrantes en la comunidad, si es que van a la comunidad, a decir, no hay que darle este alimento. Han visto que el chuño, por ejemplo, es protector contra el virus del coronavirus, ¿no es cierto? Y que hay gente que es absolutamente inmune, come virus y no se pone un cubrebocas. Pero no, tú no puedes entrar a discutir a la comunidad la, la, la magia del chuño, por ejemplo, y querer hacer colocar el barbijo a todas las personas. Vas a encontrar que el grupo, la comadrona de la comunidad se vuelven tus enemigos. Entonces, vamos a volver a ese tiempo de que vamos a tener que volver a la comunidad para trabajar con los pacientes. Entonces, tienes que adaptarte y adecuarte a lo que escuchas y a lo que ves. En cuanto a alimentación, será poco a poco que tengas que enseñar a que algunos alimentos son mejores que otros, ¿no? Bueno. En la casa, 2 o más niños menos de 5 años de edad viviendo, niños pequeños. Entonces ya sabes que de dónde nace el kwashiorkor. Muerte de la madre, otro castigo, otra calamidad para originar desnutrición. Madre incompetente e ignorante, eso te lo encuentras a cada 2 pasos que das, ¿no es cierto? Y también habrá que tratar con cierta parsimonía, cierta comprensión, cierto espíritu de maestro antes que de médico, ¿no? Para enseñar a la gente que no sea incompetente ni ignorante. Y ausencia de ilusión de planificación familiar también es importante, ¿no? Si ven una película Ucamau, van a darse cuenta de qué me refiero, pero eso no tiene importancia con relación a esto, ¿no? Complicaciones de la desnutrición, hipotermia, hipoglicemia, insuficiencia cardíaca, infecciones, deficiencia de vitamina A, anemia severa y dermatosis intertriginosas, entre los cuales la piel forman erupciones maculopapulares que no se quieren sanar si no las mantienes con cuidado, limpias, pero además comienzas a ver el problema de la alimentación, ¿no? Y los problemas más graves, como hipotermia y hipoglicemia, son los que tienes que corregir de inmediato. Insuficiencia cardíaca ya es una fase terminal prácticamente. Y las infecciones que tienes que tratar mediante antibióticos que habitualmente ya están dentro del esquema habitual de tratamiento de estos niños en las unidades hospitalarias o de consulta ambulatoria. Siguiente. Signos de mal pronóstico. Desnutrición menor de 6 meses, edad de menos de 6 meses y entonces el déficit de peso talla mayor de 30%, peso edad mayor de 40% son de signos de mal pronóstico. Pues el tipo puede ir a fallecer, ¿no? Si te lo traen en estupor o en coma, ya prácticamente también va a ser difícil de que lo saquen. Infecciones severas, bronconeumonías, sarampión intercurrentes o tendencias hemorragíparas, petequias, equimosis, todos estos datos ya. Y deshidratación severa con alteraciones electrolíticas, acidosis severa que tú encuentras son signos de mal pronóstico en este paciente. La taquicardia o datos de insuficiencia respiratoria cardíaca, proteínas séricas menores de 3 gramos por decilitro, anemia severa con datos de hipoxia, ictericia, hiperbilirubinemia y aumento de los transaminases con daño hepático, lesiones cutáneas eruptivas o exfoliativas y extensas, y hipoglicemia y hipotermia que no puedes controlar. Entonces, esas son las características de los signos de mal pronóstico. ¿Y hay algo más? Prevención de la desnutrición se puede prevenir a través de medidas que comprendan mejoramiento del entorno del niño, eso ya es la educación del grupo familiar, favoreciendo un adecuado aporte de alimentos con las siguientes premisas: cumplir leyes de alimentación, cantidad, ya saben en la primera clase, cantidad, calidad de los alimentos, en fin. Mantener la lactancia materna exitosa es también una herramienta que ustedes tienen en la mano, ¿no? Prevención,
prevenir la desnutrición, suplementación por periodos bien delimitados, promover la lactancia materna, medidas que hemos hablado ya, como las vacunas, la planificación familiar, promoción de la seguridad alimentaria y la incorporación de hábitos de uso de alimentos frecuentes, de manos, ¿cómo se llama? De las medidas de antisépticas comunes, manos, en fin, bueno, corporal o ambiental, pero eso es en base a que hayan servicios básicos de saneamiento ambiental, que muchas veces las comunidades que están en la periferia o los cinturones de pobreza no tienen. De todas maneras, ustedes tienen que ver, también observar aquello y ver las necesidades que tienen en esa comunidad. ¿Algo más hay? ¿No hay nada más? Eso es todo, doctor. Gracias, Saba Terrazas, te agradezco mucho. Ya has terminado, hemos terminado entonces esta clase y ya saben sobre desnutrición. Y ¿están todos bien? A ver, sí, Saba, Marcela, Jean-François, Alexander, Nate, Nicole García, está bien despiertita, está esperando el desayuno. Ahorita llega el desayuno poderoso con altos carbohidratos y proteínas, y todos vamos a estar felices. Farid Marcelo, Pablo Mauricio.